parte del debate es en qué medida la Constitución tenía potencialidades, pero en realidad fue anestesiada, funcionó más bien como límite. Y digamos, creo que parte de nuestro diálogo fue ese. La construcción de la Constitución fue una construcción bastante sesgada. Había potencial para más. Lo que pasó 30 años después es que gran parte de esas promesas de la Constitución quedaron ahí dormidas. Entonces la pregunta es, bueno, si en un momento de reflexión respecto de la renovación de esa Constitución es posible, por lo menos, atacar algunas de las cosas que estaban en promesa, estaban en germen, pero nunca se desarrollaron. Un caso interesante es que la Constitución colombiana, de la que se habló ayer, es casi copia de la española, su fuente directa, o sea, estas mismas distinciones que hace la Constitución colombiana están copiadas de la española. En la Constitución colombiana también dice derechos fundamentales y después derechos económicos y sociales en un capítulo distinto. Estos derechos no eran justiciables. La idea de que los derechos tenían un núcleo duro solo se aplicaba a los derechos civiles y políticos. Todo eso fue superado por interpretaciones constitucionales en clave de interdependencia, primero con la idea de que derechos como la vida tienen conexidad con otros derechos como la salud, así que se empezaron a tutelar cuestiones relacionadas con acceso a servicios de salud por su conexión con la vida. Después eso se superó y se hizo directo. Así que no había en el texto una limitación que impida actuar. Es más bien la forma en que se construyó una cultura de interpretación de la Constitución, que es una cultura de interpretación, digamos, sumamente burocratizante de la Constitución, y donde había ventanitas que permitirían ir un poco más allá, se las cerró. Esto contrasta también con el hecho de que los jueces españoles, por otro lado, fueron los primeros que se tiraron a la pileta para aplicar la constitucionalización del derecho europeo. Parece sí, y sobre eso no había ningún derecho fundamental ni nada parecido, había solo un tratado que ratificó España, pero para ser directamente aplicadas las directivas europeas, los jueces en eso jamás tuvieron inconvenientes, sin que eso defendiera ningún derecho fundamental a la Constitución. Mientras que había el 10.2, la idea de que estos derechos, principios rectores deberían informar la práctica de la justicia. Había algunos elementos para decir uno podía hacer lo mismo con derechos que por lo menos están en la Constitución, ¿no? Otros que simplemente fueron generadas por PAN. Y en eso el rey, la corona, si uno abre la caja de la Constitución y discute cosas, esas son cosas claramente datadas en 1978. Hoy en día poner la corona, discutir el papel del ejército no tiene ningún sentido, incluso profesional ni siquiera debería estar mencionada en la Constitución. No tenía sentido en 1978. Entonces sería el momento de abrir la caja para ver qué cosas claramente están pasadas de moda, no tienen espacio en la Constitución. Y último, muy cortito, que es, digamos, uno puede mantener cierto escepticismo respecto al derecho. Ahora, ¿cuál es la receta práctica para los operadores del derecho? Este es un problema. Digamos, para el que juez, abogado, constituyente, constitucionalista, si la idea en general es el derecho como herramienta no sirve porque siempre refleja los intereses de la clase dominante, etcétera, etcétera. Digamos, la receta pragmática es dediquémonos a otra cosa, tomar vino, hacer cine, pero no a pelear en el campo del derecho. Y eso me parece que abandona un espacio que es un espacio a construir, no es un espacio dado y solidificado. Y todos estos ejemplos que vimos que estamos dando son ejemplos al respecto de que también en el espacio del derecho hay cosas por construir. ¿Cuál es el límite? No lo sabremos, nos moriremos sin saberlo, pero la pregunta es si hay alguna apuesta posible en ese campo sin abandonarlo completamente, ¿no? Sin tirar el bebé con el agua sucia, es decir, como nada sirve, entonces dediquémonos a otra cosa.